Buenos días a todos. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy o la segunda de esta semana. Acuérdense que esta semana correspondía el tema de ciclos de la materia, que ya el video estaba montado, mientras que faltaba todavía montar la clase de la fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué es eso de la fuerza, en qué consiste y vamos a tratar de entenderlo y vamos a terminar viendo un poquito lo que son las máquinas simples con su proyectico que van a hacer de una catapulta, ¿ok? Ya habrá tiempo en la clase de explicarles todo eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Fíjense, si vamos a hablar de fuerza y teorías de la fuerza, etcétera, tenemos que hablar obligatoriamente de uno de los científicos más destacados en la historia del hombre, en la historia de la humanidad, ¿no? Y esta persona es Newton, Sir Isaac Newton, un gran científico. Y bueno, quería saber si tú has escuchado hablar de Newton, me imagino que sí, por supuesto. ¿Y sabes por qué fue importante como científico? Y además de eso, ¿cuál fue su aporte a la ciencia? ¿No? Siempre, bueno, los que han leído un poquito al respecto siempre habrán leído o escuchado acerca de esa anécdota de la manzana que caía y entonces se dio cuenta, bueno, y ahí se dio todo lo que era la teoría de la gravitación universal, ¿no? Pero para que aprendas un poquito más acerca de Newton, ya mandé por el grupo de Telegram unos videos para que vieran un poquito acerca de lo que es la teoría de la gravitación universal y un poquito de la biografía de Newton para que entiendan la importancia de los aportes de Newton a todas las cosas que hacemos en este momento, ¿ok? E incluso el viaje espacial, etcétera, tiene mucho que ver con esas ideas de Newton de hace bastantes años. Entonces, por favor, vean en el grupo de Telegram y también va a estar en el Classroom también los enlaces a todos esos videos. Y entonces, por favor, échenle un vistazo y véanlo porque es importante para su formación y para los exámenes y todo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Una de las leyes más importantes cuando hablamos de la fuerza es precisamente la ley de la gravitación universal, ¿no? Los cuerpos experimentan una fuerza de atracción entre sí que va a depender de la masa de cada cuerpo. ¿Okay? Siempre, bueno, la mejor manera de explicar eso es a través de la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre los planetas, dentro del sistema solar, por supuesto. Y bueno, y esa fuerza de atracción va a depender de básicamente dos factores, ¿no? El primero es de la masa, ¿ok? Cuanto mayor sea, cuanto más grande sea un cuerpo, más atracción va a traer sobre este, ¿no? Y bueno, por supuesto también del cuadrado de la distancia que hay entre los dos cuerpos, ¿no? El Sol, bueno, tiene influencia gravitatoria sobre los planetas del sistema solar, pero no sobre los planetas de otras galaxias o de otros sistemas solares porque están demasiado lejos, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, la teoría de la gravitación y por qué los planetas orbitan alrededor del Sol y no colapsan sobre el Sol, ¿okay? Porque si hay una atracción, ¿por qué no chocan entre sí, no? Entonces, esa explicación está en uno de los videos que les puse en el grupo de Telegram, pero que también se los voy a poner en el Classroom para que lo vean, ¿no? Eso está bien explicado allí, un video bien didáctico donde explican, bueno, todos esos movimientos y por qué los planetas se comportan como se comportan, ¿no? Porque ya Newton decía bueno, que los planetas describen una órbita elíptica, se pensaba antes que era circular, pero no es circular, es elíptica. Y bueno, y eso dio como resultado entender un poquito acerca de esa ley de gravitación universal. Entonces vean ese video para aclararles esta parte de la órbita de los planetas. ¿Okay? Bueno, pero la pregunta es, ¿qué es la fuerza? ¿No? Bueno, la fuerza es un fenómeno capaz de cambiar la velocidad de un cuerpo, ya sea acelerándolo, deteniéndolo o deformándolo, cualquiera de los tres. ¿Okay? Si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, yo lo puedo acelerar, yo puedo hacer que se mueva, ¿okay? Yo puedo detenerlo porque viene con un movimiento, entonces yo aplico una fuerza para detenerlo, ¿okay? O puedo incluso aplicar una fuerza sin moverlo y entonces eso trae como consecuencia una deformación de ese cuerpo. ¿Okay? Entonces cualquiera de una fuerza tiene alguna de esas tres propiedades sobre un cuerpo en particular. Entonces, bueno,
Y tenemos que ver, por supuesto, los componentes de la fuerza. Yo no sé si ustedes ya en matemáticas vieron algo de vectores, ¿ok? Pero la fuerza es básicamente un vector, ¿no? Y con sus mismos componentes, ¿ok? En este caso, tenemos que la fuerza tiene mucho que ver con esos vectores entonces, y esos vectores, bueno, tienen varias variables que los definen, ¿ok? Y entonces esas variables que lo definen está definido en principio, o uno de los más importantes es precisamente la magnitud o módulo, ¿ok? Esa magnitud o módulo tiene que ver entonces con la fuerza que tú le aplicas a un determinado objeto, ¿ok? Esa magnitud o fuerza, bueno, por supuesto va a tener que ver con ese sentido que está allí, ¿ok? Esa fuerza que tú le aplicas a un determinado objeto. El otro punto importante es el punto de origen o de aplicación. ¿Dónde se aplica la fuerza? ¿En qué parte del objeto? Ya sea para acelerarlo o para detenerlo. Ese punto de origen o de aplicación de la fuerza también es importante. El sentido tiene que ver con hacia dónde va, si es hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Mientras que la dirección tiene que ver con el ángulo en la cual se aplica esa fuerza, ¿ok? Y en relación a un eje horizontal, que sería este eje que está por acá abajo, ¿ok? Entonces, bueno, módulo, punto de origen, sentido y dirección son los componentes, cual si fuera un vector, ¿ok? Que tiene la fuerza, ¿ok? Y la fuerza se mide en varias unidades. Si la expresas en kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, entonces se denomina newton, ¿ok? Mientras que si lo expresas en gramos por centímetros, sobre centímetros por segundo al cuadrado, entonces se llama dina. Son entonces las unidades de fuerza que se utilizan actualmente. La newton es una de las más utilizadas. ¿Cuántos kilogramos por metro cuadrado por metro sobre segundo al cuadrado tú le estás aplicando a un determinado objeto? Es decir, por ejemplo, yo quiero mover esta silla, bueno, yo apliqué medio kilo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces, bueno, eso es 0,5 newton, ¿ok? Entonces, bueno, así más o menos funciona todo esto. Bien, ahora ya que vimos esta parte de los componentes de la fuerza y cómo es que esos componentes influyen en la capacidad que tenemos de hacer un movimiento, quiero hacer un poquito de énfasis en el componente de la dirección. Acuérdense que la dirección tiene que ver con el ángulo en el cual uno está aplicando la fuerza, por ejemplo en relación al piso, ¿ok? Ese ángulo, bueno, sería así. Tú puedes tener un ángulo más fuerte o menos fuerte de aplicación de la fuerza sobre un objeto. Yo, por ejemplo, si quiero mover esta silla, ¿ok? Yo debo aplicar una fuerza en una determinada dirección para que entonces la fuerza haga que la silla se mueva en un determinado sentido, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, fíjense, me voy a levantar para que vean una cosa bien importante, ¿ok? Entonces, si yo aplico la fuerza, fíjense bien, si yo aplico la fuerza hacia abajo, es decir, en este sentido, ¿ok? Entonces, la silla probablemente no se va a mover, ella se va a deformar un poco porque yo la estoy moviendo hacia abajo, pero no voy a lograr que se mueva, por lo tanto no va a haber trabajo posible en ese caso, ¿ok? Porque acuérdense que el trabajo tiene que ver con el desplazamiento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de aplicar la fuerza en un ángulo muy fuerte, en una dirección en este sentido, yo más bien disminuyo el ángulo y ahora aplico la fuerza en una dirección distinta? Entonces ahora, si yo ahora en vez de aplicar la fuerza así, la aplico de esta manera, entonces ahora yo ahí sí logro mover la silla. ¿Ok? Entonces fíjense lo importante que es ese movimiento, ¿ok? Que la dirección sea la correcta para poder hacer un movimiento con el menor esfuerzo posible. Lo mismo pasa con un carro. Si ustedes quieren mover un carro que está accidentado, entonces, bueno, si ustedes empiezan a ejercer fuerza sobre el carro hacia abajo, jamás lo van a poder mover, por más personas que hayan moviéndolo. Tienen que hacerlo en la dirección correcta para que la fuerza o el esfuerzo que hagan tenga una consecuencia de movimiento de ese vehículo. Entonces tienen que empujarlo con un cierto ángulo hacia abajo, por supuesto, pero en el sentido horizontal para que entonces esa fuerza pueda ser efectiva en el movimiento. Entonces fíjense lo importante que es el componente de dirección. Las leyes de Newton
que propuso, bueno, fíjense, está la ley de la inercia, ¿ok? La ley de la inercia dice que todo cuerpo tiende a mantenerse en el estado original hasta que una fuerza cambia su estado, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo vemos casi que todos los días. Si tú estás en un carro y entonces el carro acelera, él tiendes a irte hacia atrás, hacia tu estado original, ¿ok? Hay una fuerza que te empuja hacia atrás. Y si el carro viene en movimiento y frena de repente, más bien tiendes a irte hacia adelante, en el sentido del movimiento en el que venías con el vehículo, ¿ok? Entonces eso que está ahí, eso es esa es la ley de la inercia. Hagan también este ejercicio. Busquen un espacio grande en su casa, en el patio, en el jardín, donde sea, y echen una carrera, ¿ok? Y de repente frenen y se van a dar cuenta que al frenar se van a intentar ir hacia adelante, ¿ok? Esa es la inercia con la cual ustedes venían y bueno, por supuesto, aplicaron una fuerza para frenar, para desacelerarse ustedes mismos, pero la tendencia es a seguir el movimiento, ¿ok? Hasta que ustedes, bueno, controlan la inercia y pueden detenerse por completo, ¿ok? Entonces eso más o menos es lo que ocurre con la ley de la inercia. Está está la ley de la fuerza o de la masa. Entonces, bueno, esta es la aceleración de un cuerpo que es proporcional a la fuerza que actúa sobre este e inversamente proporcional a su masa. ¿Ok? Entonces, bueno, un cuerpo se moverá en la medida en que la fuerza aplicada tenga una determinada magnitud. Mientras más fuerza le ponga, bueno, más se acelerará. Y por esto también depende de la masa. Si la masa es muy grande, no es lo mismo aplicarle medio newton a un objeto de 1 kilo y yo logro moverlo, pero capaz a un objeto de 100 kilos con medio newton yo no lo puedo mover. Entonces también depende de la masa, ¿ok? Entonces probablemente al que es más pesado, al que es más grande, necesito aplicarle más fuerza para poder acelerarlo a la misma nivel que el que es más liviano. Entonces eso se refiere a la ley de la fuerza y de la masa. Y también está la ley de la acción y la reacción. Cualquier fuerza aplicada a un cuerpo origina otra de igual módulo o dirección, pero de sentido contrario. ¿Okay? Traten, por ejemplo, de mover una pared. ¿Okay? Hay una pared, ustedes ejercen una presión con sus brazos sobre la pared, ¿okay? Y esa pared entonces va a esa pared, bueno, va a ejercer una fuerza contraria que va a impedir que ustedes la muevan, ¿no? A menos que esté rota, ¿no? Por supuesto. Y ustedes puedan vencer la fuerza de la pared aplicando más fuerza. Pero si es una pared que está en buen estado, simplemente van a ejercer una fuerza sobre ella, pero no la van a poder mover. Igual un vehículo que está accidentado, por ejemplo, y entonces lo ponen en neutro, y entonces, bueno, ustedes tienen que aplicar una fuerza para lograr mover ese vehículo, ¿ok? Entonces, bueno, ese vehículo, cuando ustedes empiezan a moverlo, ustedes aplican una determinada fuerza y él va a ejercer una fuerza contraria que impiden que lo muevan. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan suficientes personas empujando el carro para que venzan la fuerza que ejerce el vehículo en contra de la fuerza que ustedes están ejerciendo tratando de empujarlo. ¿Ok? Entonces en ese sentido, esa es lo que es la ley de la acción y la reacción. Y bueno, hay una ecuación de la fuerza, que es esta que está aquí abajo. La fuerza es masa m por a, que es la aceleración. Esa es la ecuación de la fuerza. Si yo multiplico la masa de un objeto por la aceleración que lleva esa es la fuerza que yo le estoy aplicando a ese objeto para poder moverlo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que son las leyes de Newton y la ecuación de la fuerza. Hay otro concepto relacionado que es el concepto de trabajo. ¿Okay? El trabajo está relacionado con la fuerza, pero de la siguiente forma. Se origina de la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo que trae como consecuencia su desplazamiento. Esto implica movimiento. Si no hay movimiento, simplemente no hay trabajo. Y miren que la ecuación es bien clara. Trabajo es la fuerza que estás aplicando sobre el objeto por la distancia recorrida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aplico una fuerza, por ejemplo, a un balón de fútbol, ¿ok? Y hacia abajo, hacia el suelo, yo estoy aplicando una gran fuerza. Pero ¿cuánto se desplazó? Nada. Si no se desplazó nada, entonces el trabajo es cero, a pesar de que yo le apliqué una fuerza muy grande. El trabajo tiene que ver con distancia recorrida,
¿ok? Ah, entonces no, que yo estuve empujando un carro accidentado y apliqué una gran fuerza y ahora vamos a moverlo 500 metros. Perfecto, entonces el trabajo realizado será la fuerza que aplicaste sobre el vehículo o que aplicaron, porque capaz hizo falta varias personas para poder moverlo, ¿ok? Por la distancia que se recorrió y eso te diría entonces el trabajo realizado, ¿ok? Bueno, aquí tenemos entonces lo que tiene que ver con las máquinas simples. En este caso cambian la magnitud o la dirección de la fuerza aplicada, facilitando el trabajo realizado. Eso es lo que es una máquina simple y es lo que vamos a tratar de ver ahorita. ¿Okay? Hay varios tipos de máquinas simples, ya van a ver en el próximo, en las próximas láminas, pero me interesa que vean cuáles son los elementos de la máquina simple para que entonces puedan ir haciendo su diseño, ¿no? El primero es un punto de apoyo. Fíjense, en este caso aquí tenemos una palanca y entonces en este caso tenemos el punto de apoyo que tú puedes moverlo, mientras tú puedes jugar con el sitio donde colocas el punto de apoyo para hacer más fácil o menos fácil el movimiento de la roca. Si por ejemplo este punto de apoyo estuviera aquí cerca de las manos, capaz sería más difícil. Entonces esta distancia del punto de apoyo que tendría que ver con el brazo de la potencia, que es este que está acá, entonces es importante que tenga una cierta distancia para que pueda mover el objeto. ¿Okay? Esta roca ejerce una fuerza hacia abajo que tiene que ver con su masa y la gravedad que está ocurriendo en ese momento. ¿Okay? Y lo que tratamos es de vencer esa fuerza. No sería lo mismo vencer tratando de cargar esto con las manos. ¿Okay? Estamos tratando de facilitar el trabajo jugando con el punto de apoyo, ¿okay? Y con una barra que me permite entonces hacer menos esfuerzo para levantar el mismo objeto. Ese es el objeto de lo que es la máquina simple, facilitar el trabajo. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense, entonces tenemos el punto de apoyo, tenemos la resistencia, ¿ok? La resistencia, por supuesto, es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre una masa. Mientras más grande es la masa, entonces, bueno, más resistencia habrá, porque será más pesado, ¿ok? Además tenemos la potencia, que es la fuerza que estoy ejerciendo sobre el objeto o sobre la barra en este caso. Tenemos el brazo de la potencia, que es este que está acá, es el lado de la máquina por donde yo ejerzo la fuerza, y el brazo de la resistencia, que es el lado donde, bueno, que me está ejerciendo la resistencia al movimiento propiamente dicho, ¿ok? Porque está recibiendo todo el peso del cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, en principio esto hace que se facilite un poco más el trabajo de mover un objeto pesado, por ejemplo. Bueno, y hay básicamente seis máquinas simples, pueden haber combinaciones de estas, pero entonces, bueno, básicamente aquí tenemos una palanca, ¿ok? Esta palanca es esta que está acá. Tenemos el torno, que es este que tenemos acá, para levantar, casi todo para levantar objetos, ¿no? Polea, que es este que está aquí. Tenemos el plano inclinado, bueno, que tiene que ver también con los ángulos, etcétera, ¿ok? Tenemos la cuña, ¿okay? Para separar objetos que están muy pegados, y el tornillo que también nos permite entonces mantener fijo varias cosas, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los seis tipos básicos de máquinas simples. Insisto que pueden haber combinaciones de ellos, ¿okay? Pero básicamente estos son los seis que vamos a ver en este curso. Y bueno, quiero que para entender un poquito esto mejor, vamos a hacer una pequeña tarea. Fíjense, vas a explicar en 3 o 4 líneas el principio de funcionamiento de cada una de las 6 máquinas simples de la lámina anterior: palanca, torno, polea, plano inclinado, cuña y tornillo. En una sola hoja, ¿ok? 3 o 4 líneas explicando, mire, la palanca es una máquina simple que y hace esto y esto, ya. Y quiero que des para cada una un ejemplo de cómo las usarías en labores de tu casa. Que quiero, la otra vez nos mudamos y tenía que montar un piano y tuvimos que cargarlo. Entonces, bueno, pero capaz con una polea yo lo hubiera podido subir por la ventana hacia la parte de arriba de la casa, qué sé yo, no sé, un piano muy grande, pero no sé, otra cosa más pequeña. Entonces, ¿cómo yo puedo darle uso a esas 6 máquinas simples en labores cotidianas de la casa? ¿Okay? Y eso me lo van a entregar por el Classroom. Yo voy a hacer la tarea para que esté pendiente de la tarea y entonces me lo entregan por allí en la pestaña correspondiente, ¿okay? La que siempre hemos usado para entregar las tareas, ¿okay? Esa es la primera asignación que vamos a hacer para esta parte, ¿okay?
Y también tenemos la catapulta, señores. Este es el proyectico que vamos a hacer nosotros en esta parte de la máquina simple. ¿Okay? Esto junto con la asignación anterior de las 6 máquinas simples es la parte de evaluación de esta parte de fuerza y máquina simple. ¿Okay? La catapulta es un aparato que se usa desde hace muchos años. Los romanos lo utilizaron mucho en las invasiones que hicieron a lo largo de toda Europa y parte del Medio Oriente también. ¿Okay? Y bueno, consiste de varias partes, no voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, tiene un brazo, tiene un cordel que es lo que le genera la fuerza, hay un tope por acá, este tope es bien importante porque si no el brazo simplemente se iría hacia adelante y el proyectil caería unos pocos centímetros por delante de la catapulta. Entonces es importante que esto llegue hasta cierta altura y que salga con su fuerza necesaria pues, para que recorra la mayor distancia posible. ¿Okay? Entonces, esto más o menos así es como funciona una catapulta. Y ustedes van a hacer una, ya les voy a decir un poquito los detalles de cómo la van a hacer, ¿no? En este caso, bien, con material de reciclaje no tienen que estar comprando nada, con lo que tengan en la casa. Ingéniensela, sean inventivos, inventen, sean creativos, ¿ok? Construyen una catapulta con una base no mayor de 30 por 20 centímetros. Esto es aproximado, si es un poquito más o un poquito menos no importa, pero lo que no quiero es que sea una cosa gigantesca que vaya a ocupar medio cuarto en su casa, ¿no? Es una cosa pequeña que es lo que van a hacer. Simplemente estoy dando indicaciones para que sepan más o menos las dimensiones. Y el brazo que no sea mayor a 30 centímetros, igual si es un poquito más o un poquito menos, no importa, pero más o menos esas dimensiones que están allí. ¿Okay? Y entonces vas a agarrar y una vez que la tenga lista, la pruebas, por supuesto, y entonces, bueno, pruébala con una hoja de reciclaje, tamaño carta, la arrugas, haces una bola con ella y entonces con esa vas a lanzar y vas a ver, hace varias pruebas, ves cómo puedes hacer para aumentar la fuerza, la distancia recorrida, puedes hacer varios intentos y explicar en el video entonces cómo fue que modificaste o hiciste la máquina para que hiciera lo que hace. ¿Okay? Entonces, bueno, graba un video de no más de un minuto, por favor. Traten también de grabarlo a baja resolución, por favor, para que ustedes no gasten mucho dato subiéndolo y yo bajándolos, ¿ok? Entonces, bueno, y explica el principio en ese video y funcionamiento de tu catapulta. Y ponla a funcionar. En un minuto tú vas a explicar, esta es mi catapulta, la hice así, asado, esto que está aquí es lo que genera la fuerza, el principio de funcionamiento es este, y ahora miren cómo funciona. Plan, ponen su hojita y entonces la ponen en el piso y entonces, bueno, a partir de la distancia, a partir del punto de origen, que es donde está la catapulta, entonces miden cuánto fue la distancia que recorrió desde la catapulta hasta donde cayó. ¿Okay? Y entonces, bueno, recorrió 1 metro, recorrió 2 metros, y entonces lo reportan. Y ya está, y ahí termina el video y me lo mandan. ¿Okay? Determina entonces la distancia recorrida por la bola de papel desde la catapulta hasta el primer punto donde cae la hoja. Ella va a caer y después va a rebotar y va capaz a recorrer un poquito más de distancia, pero ustedes van a medir desde el primer punto de caída. Ahí donde cae la primera vez, ustedes tienen que estar pendientes y ahí lo miden, lo marcan y lo miden. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que van a hacer ustedes allí. Y bueno, y discute un poquito, con base en esa distancia, qué podrías hacer para aumentar la distancia recorrida, ¿no? Dime, no, eso no lo tienes que hacer, pero sí me puedes dar alguna idea. Mira, para aumentar la distancia recorrida yo debería hacer esto, esto y esto, para tener más potencia, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que van a hacer en esta parte de máquinas simples. Después les digo cuál es la fecha tope para entregar esto, ¿ok? Bueno, muchachos, se acabó la clase. Estamos pendientes. Cualquier duda, grupo de Classroom o por el privado. Que tenga buen día. Saludos.